Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Pero antes saludo a mi compañera Euciri Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. La Corte invalidó disposición de Baja California que permitía a elementos policíacos portar armas fuera de servicio. Es constitucional disposición que regula el registro de deudores alimentarios en la capital del país, estableció la primera sala. La segunda sala ordenó al Seguro Social indemnizar por daño moral a una persona a la que no le entregó el cadáver de su progenitora. Denuncian que el gobierno de México ha sido omiso en responder a peticiones de Naciones Unidas sobre impacto de la reforma judicial en la democracia. Esta semana el Pleno de la Corte analizó asuntos relacionados con regulación del transporte en Chihuahua y portación de armas de fuego en Baja California. Esta semana el Pleno de la Corte declaró la invalidez del artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de Baja California, que daba la posibilidad a los servidores públicos con funciones de seguridad para que incluso fuera de servicio y bajo ciertos requisitos pudieran portar las armas que les son conferidas para su labor. El Pleno lo declaró inválido por rebasar competencias exclusivas de la Federación. El legislador de Baja California, en nuestra opinión, extiende los efectos de la licencia colectiva a un espacio ajeno a la razón fundamental por la que se concede en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es precisamente el ejercicio de las funciones de seguridad pública, lo que en todo caso no es posible por quien la expide, sino que es potestad del legislador federal. El martes, el Pleno de la Corte invalidó diversas disposiciones de la Ley de Transporte de Chihuahua. Se trata del requisito de no haber recibido sentencia condenatoria por cometer algún delito doloso para ser conductor del servicio de transporte especializado en la modalidad de empresas de redes de transporte. Lo invalidó por ser irrazonable. El requisito no es razonable y que la norma resulta en extremo general, ya que comprende a cualquier persona condenada por cualquier delito doloso, aun y cuando no guarden relación con la función encomendada. El Pleno también invalidó la norma que establecía una sanción a las personas que agredieran verbalmente a los inspectores de transporte en ejercicio de sus funciones. La forma en que está redactado resulta en un amplio margen de ambigüedad para que la autoridad de manera discrecional determine qué tipo de conducta encuadraría en la hipótesis de agredir verbalmente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que la prescripción del derecho a la reparación integral del daño respecto de víctimas indirectas menores de edad en casos de feminicidio de su progenitora comienza a correr a partir de que cumpla 18 años, momento en el cual también podrá renunciar a dicha reparación. Este criterio lo estableció al resolver el amparo directo 8/2022, promovido por una mujer en su nombre y de su nieto menor de edad, en su carácter de víctimas indirectas del feminicidio agravado de su hija y madre del menor, impugnando la sentencia en segunda instancia en la que reclamó la reparación del daño. En el caso, la sala precisó que para calcular el lucro cesante, es decir, el ingreso que no se tuvo por el trabajo que dejó de realizar la mujer asesinada, contrario a lo que decidió el juez, sí es posible usar como parámetro para su cálculo el salario mínimo vigente en el área geográfica donde laboraba la víctima directa en el año de su fallecimiento. También condenó al pago de gastos y costas del asesor jurídico y privado y los gastos de transporte, dejando su cuantificación hasta la ejecución de la sentencia. Además, determinó que es procedente, ante la insolvencia acreditada del sentenciado, que el Estado, por conducto de la Comisión de Atención a Víctimas, que sea competente, repare de forma subsidiaria y en favor de las personas quejosas el daño integral sufrido. Las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con daño patrimonial y deudores alimentarios.
En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte declaró válido que si una persona incumple por más de 60 días con la obligación del pago de alimentos, sea inscrita al registro de personas deudoras alimentarias morosas de la Ciudad de México. Determinó la constitucionalidad de la medida, establecida en el Código Civil de la Ciudad de México, porque su incidencia en los derechos de dignidad, privacidad y protección de datos personales está justificada y es proporcional en atención a la finalidad que persigue el derecho de alimentos y el interés superior de la infancia. En otro asunto, la sala declaró la validez del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles capitalino, que dispone la obligación de acumular en una sola demanda acciones en las que haya identidad de personas, cosas y causas. De acuerdo con la sala, la disposición persigue la economía procesal, así como proteger a los litigantes de posibles pronunciamientos contradictorios. También determinó que es válido que se pueda admitir a trámite un recurso de revisión en amparo indirecto contra una sentencia que ha causado ejecutoria cuando la parte quejosa demuestre no haber promovido el juicio. La sala explicó que la Corte ha descrito los casos de excepción en los que el recurso de revisión sí procede en esos casos y que ha considerado como elementos necesarios que se acredite que la persona inconforme no intervino en el juicio de amparo indirecto porque ignoraba su existencia o porque la parte recurrente tuvo conocimiento del juicio después de que la sentencia causó ejecutoria y al verificarse lo anterior, la resolución indicada surtió efectos en su perjuicio. En su respectiva sesión, la segunda sala amparó a una mujer para que se reconozca el daño moral que sufrió por no haber recuperado el cadáver de su madre, pues personal de un hospital del IMSS en Quintana Roo lo entregó de forma equivocada a personas distintas a su familia, por lo que deberá cuantificar el monto de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. En otro asunto, esta sala atrajo excepcionalmente un expediente que permitiría revisar el criterio que debe regir respecto de los retrasos de la autoridad en la aprobación de patentes que comprometen el derecho a la salud y la vida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La segunda sala de la Corte determinó la inconstitucionalidad del artículo 152 de la Ley del Seguro Social vigente en 2018, disposición que establecía que para que el hombre pudiera ser beneficiario de la pensión por viudez, debía demostrar su incapacidad total y su dependencia económica de la asegurada fallecida. Disposición que viola el derecho a la igualdad y no discriminación al imponer mayores requisitos al hombre que a la mujer para poder acceder a dicha prestación, lo que denota un trato discriminatorio por razones de género, violentando el derecho a la seguridad social. El anterior criterio lo estableció al resolver el amparo en revisión 364/2018, en donde estableció que la disposición impugnada era violatoria del artículo 1 constitucional, que precisa que los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, además de prohibir toda forma de discriminación por diversas razones, entre ellas la discriminación por género. Asimismo, recordó que todas las personas deben recibir trato igualitario cuando se encuentran en similar situación de hecho. Por estas razones, declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada y concedió la protección de la justicia al hombre al que se le negó la pensión por viudez. El ministro Javier Lainez aseguró que ante el nuevo diseño de la justicia federal corresponderá a los integrantes de la carrera judicial mantener de pie al nuevo sistema. El ministro Javier Lainez Potisek llamó a fortalecer lo que quedó de la carrera judicial después de las recientes reformas que ordenan elegir por voto popular a ministras y ministros, así como a titulares de juzgados y tribunales. Durante la inauguración del curso de formación para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación, edición 2025, el ministro destacó la importancia de los cargos a los que se seguirá accediendo a través de concursos de oposición y por méritos profesionales. Porque ustedes ahora van a hacer lo que apuntala todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema va a estar apuntalado en que un juez, una jueza que llega, pues se rodee forzosamente por el sistema de carrera de gente con los perfiles idóneos, con la capacidad, pues para que no se caiga un juzgado, para que siga funcionando un juzgado y no se nos caiga la justicia federal. En la Escuela Federal de Formación Judicial se destacó la relevancia del capital humano para mantener la impartición de justicia a nivel federal en momentos de incertidumbre y de cambios.
Yo invito a cada uno, a cada una de ustedes a no olvidar que están en el marco de un concurso de oposición. No es un curso más, es un concurso de oposición en donde su capacidad será puesta a prueba, en donde sus valores deberán reafirmarse día a día, particularmente en un contexto como el que hoy enfrenta el Poder Judicial de la Federación. Tenemos mucha incertidumbre en este contexto, tenemos pocas certezas. Una de ellas, la capacitación, seguirá siendo un gran aliado del Poder Judicial de la Federación. Me parece que será muy importante el actuar, y lo decía la doctora Josefina Cortés, no solamente el actuar desde un punto de vista jurídico, profesional o técnico, sino este elemento humano, el ser, para que las instituciones resistan los embates a los que eventualmente se habrán de enfrentar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vamos a una pausa, ya volvemos. Al regresar, la Corte ha establecido criterios que protegen derechos laborales de mujeres embarazadas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. En entrevista con Justicia TV, la directora nacional de la JUFET habló de los encuentros que sostuvo en Europa, en los que abordó los efectos de la reciente reforma judicial en México. La directora nacional de JUFET, jueza Juana Fuentes Velázquez, sostuvo una reunión con representantes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados en Bruselas, Bélgica, para exponer las diversas violaciones a derechos fundamentales establecidos en instrumentos internacionales tras la reforma a los poderes judiciales en México. Aseguró que desde la Relatoría le manifestaron preocupación por solicitudes de información sobre la reforma que no han sido respondidas por el Estado mexicano. Sabemos que la relatora de Independencia ha emitido 2 recomendaciones al Estado mexicano, recomendaciones en que ha hecho peticiones formales al Estado mexicano y que no han dado respuesta. Es una preocupación que ellos los externaron. En entrevista, la jueza Fuentes Velázquez subrayó que las omisiones del Estado mexicano ante solicitudes y recomendaciones de órganos internacionales ya tienen serias repercusiones para el país, incluso en temas económicos. Mal ejemplo que se está poniendo por parte del gobierno es que no se acatan las resoluciones, no se acatan las recomendaciones. Y eso, desafortunadamente para todos, porque ahí hay que ser muy enfático. Sabemos que este año incluso se adelantó la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y eso qué representa? Pues que una clara desconfianza del sistema jurídico en México. Las diversas reuniones sostenidas con representantes de órganos internacionales y regionales se han dado en el marco de la invitación recibida por JUFET para participar en el 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta serie de encuentros, la jueza Fuentes Velázquez se reunió con diputados del Parlamento Europeo, quienes también expresaron inquietudes respecto de los ataques contra el Poder Judicial y las graves consecuencias que dijeron provocará la elección popular de personas juzgadoras en la democracia. Ellos lo ven como muy peligroso, muy grave que suceda en un país donde se habla de democracia, la invasión y control de un solo poder. La directora nacional de JUFET anunció que sostendrá encuentros con representantes de la Organización Internacional del Trabajo en el contexto de la violación de derechos laborales de jueces, juezas, magistradas y magistrados en México tras la reforma. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por cierto, luego de la reunión que sostuvo con la relatora de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, la jueza Fuentes Velázquez reveló que esta omisión genera incertidumbre entre la comunidad internacional e inversionistas, misma que no permite medir el impacto en la democracia, los derechos humanos de los mexicanos y en el Estado de Derecho. Indicó que durante el encuentro que sostuvo con la relatora, eurodiputados y representantes de diversas organizaciones acordó mantener un canal de comunicación directo sobre la implementación de la mal llamada reforma judicial, así como de las violaciones a convenciones y tratados internacionales. Durante un foro se reconocieron diversos criterios que ha emitido el máximo tribunal del país que protegen derechos laborales de las mujeres. Una mujer embarazada renuncia a su trabajo, pero acude a la justicia alegando que su despido fue injustificado. El patrón presenta como argumento la firma autógrafa de la ex empleada.
Miles de casos así suceden en México y por ello es indispensable que las personas juzgadoras apliquen todos los criterios existentes para emitir sentencias con enfoque de género, señaló Guillermo Hernández, representante del Consejo de la Judicatura Federal. Estando en una situación de embarazo, no es creíble que ella haya renunciado, porque al hacerlo no solamente pierde sus ingresos por salario y sus prestaciones, pierde la seguridad social, pierde su derecho a una licencia por maternidad. Entonces, al ponerme yo los lentes de la perspectiva de género, como juzgador dijo, yo no creo esta renuncia, cuestiono el hecho. Ese hecho de que la persona renunció no es creíble. Durante una charla en línea en la plataforma Foro Jurídico, recordaron que la Suprema Corte ha establecido lineamientos para aplicar este enfoque en casos donde se adviertan diversos contextos de vulnerabilidad. Y es que la perspectiva de género tiene un factor que se le llama técnicamente de interseccionalidad. ¿Qué significa? Que la persona vulnerable puede tener diversas situaciones o características de vulnerabilidad. Por ejemplo, esta persona que era migrante, que era gay, ¿no? Que era pobre, no tenía manera de subsistir y por eso salió huyendo de su país de origen. Reiteraron que todo asunto debe ser analizado bajo el enfoque de género, aunque sean hombres quienes acudan ante la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. En más temas, la Judicatura Federal recordó una sentencia del Juzgado de Distrito con residencia en Tamaulipas que concedió la protección de la justicia a una persona trans que ordenó a la autoridad del registro civil en Reynosa expedir una nueva acta de nacimiento de acuerdo con su identidad sexogenérica. Al resolver el juicio de amparo, el juez Fernando Alvarado López concedió la suspensión definitiva e instruyó a la autoridad competente realizar la adecuación solicitada al acta de nacimiento sin alterar su filiación, pero reconociendo como mujer a la parte quejosa, quien solicitó ser identificada con un nuevo nombre. Con ello, protegió su derecho a la identidad conforme a lo establecido en el artículo 4 constitucional, mismo que obliga al Estado a proteger este derecho y expedir el acta del registro correspondiente. Esta resolución se sustentó en criterios obligatorios establecidos por la primera sala, misma que refleja la conciencia social en favor de la tolerancia, respeto y protección de las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Al respecto, se presentó una obra que recopila criterios de la Suprema Corte que reconocen y protegen derechos de las personas de la diversidad sexual. Negarse a reconocer la identidad de género de personas trans y no binarias es una forma de discriminación. Para evitar la obstaculización de los derechos de este sector, la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte cuenta con los apuntes sobre igualdad de género que abordan el reconocimiento de la identidad autodeterminada y la importancia del lenguaje incluyente. Las autoridades jurisdiccionales sí tienen la obligación de utilizar los nombres y pronombres de las personas trans y no binarias conforme a su identidad autodeterminada. ¿En qué caso necesito, por ejemplo, hacer una modificación en la terminación de ese sustantivo, ¿no? Pongo el ejemplo de médico, ¿no? Médico en masculino, médica en femenino, médique para referirnos a una persona no binaria o en no binario, diríamos así. Se estima que en 2021, más de 900,000 personas se identificaron con un género distinto del que les fue asignado al nacer. 34.8% se identificó como transexual o transgénero y 65.2% como no binaria, género fluido, agénero, entre otros. En la presentación de la obra, especialistas lamentaron que aún con normas que reconocen sus derechos, persiste el desconocimiento sobre el deber de garantizar el respeto a la identidad. Porque si se garantiza desde un inicio, entonces, ¿qué va a causar? Pues entonces van a saber, ¿no? En este caso, yo estoy frente a una mujer trans, no puedo mandarla a una cárcel de máxima seguridad donde la autoridad penitenciaria me está proponiendo, ¿no? O primero le tengo que preguntar si es su deseo irse a una cárcel de hombres, a una cárcel de mujeres, dependiendo donde se sienta más segura.
Lamentaron la persistencia de violencia y discriminación en contra de las personas de la diversidad sexual y de género, incluida la violencia transfóbica y transfeminicida. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El Tribunal Colegiado del 32º Circuito determinó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con legitimación para promover amparo indirecto contra la negativa de ratificación de las medidas de protección dictadas a favor de un menor de edad en situación de riesgo, pues el artículo 131 de la ley que la regula la facultad para acudir ante la autoridad competente para ejercer las acciones pertinentes a fin de proteger los derechos de infantes y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo. Además, conforme a criterios de la segunda sala, es obligación de los órganos jurisdiccionales privilegiar el interés superior de la infancia en todas las decisiones y medidas que afecten directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, si el juzgador percibe que existen cuestiones que no forman parte de la litis, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior de la infancia ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia generaría directa o indirectamente en dicho sector, no solo sería permisible, sino que resultaría obligatorio que el juzgador oficiosamente examine estas cuestiones indirectas a la litis a fin de que dicho interés sea tomado en cuenta. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 45 criterios de diferentes órganos jurisdiccionales federales. De la Suprema Corte se difundieron 6 criterios, de los cuales 4 corresponden al Pleno y 2 a la segunda sala. Los criterios del Pleno son etiquetado frontal de advertencia, la obligación de incluir la leyenda contiene cafeína, evitar en niños, prevista en la regla 7.1.4 de la norma oficial mexicana NOM-051, no viola los principios de igualdad y no discriminación. Etiquetado frontal de alimentos, los artículos 212, párrafos 3º y 4 y 215, fracciones 6ª y 7ª de la Ley General de Salud, no violan las libertades de comercio y de libre concurrencia, además de 2 criterios del mismo rubro, incidente de inejecución de sentencia. En uno define los pasos a seguir para determinar el incumplimiento de una ejecutoria y en el segundo determina en qué casos el superior jerárquico de la autoridad responsable se puede convertir en responsable directo para cumplir la ejecutoria. De segunda sala se publicaron 2 criterios, uno de rubro, propiedad industrial, el artículo 42 de la ley en la materia y 13 del acuerdo que regula el trámite de solicitudes sobre el arreglo de la Haya, relativos al registro internacional de dibujos y modelos industriales, no violan los derechos de audiencia y de acceso a la justicia. Y uno más sobre falta de firma del acuerdo de admisión o radicación de la demanda laboral al tratarse de una violación formal que se convalida con las posteriores actuaciones que posibilitan la emisión del laudo. No es necesario reponer el procedimiento. De plenos regionales se publicaron 9 jurisprudencias sobre temas relacionados con conflicto por separación de juicios, libertad anticipada y prescripción negativa en materia agraria, mientras que de tribunales colegiados se difundieron 30 criterios, 4 jurisprudencias y 26 tesis aisladas relacionadas con impuestos sobre adquisición de inmuebles, prueba de inspección en el juicio laboral y divorcio de personas extranjeras. El Tribunal Electoral resolvió asuntos relacionados con los gastos de campaña en la próxima elección judicial federal. Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el acuerdo del Consejo General del INE en el que determinó los topes de gastos personales de campaña diferenciados para cada tipo de cargo en la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso que este asunto se enviara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que el acuerdo fue impugnado por un aspirante a magistrado de una de las salas regionales del Tribunal Electoral.
Me parece que la Sala Superior no tiene competencia para ver esta impugnación, a pesar de que se trate de un acuerdo del Consejo General del INE, porque esta persona es aspirante a una magistratura de la Sala Regional del Tribunal Electoral, y en ese sentido es que está establecida la competencia en el artículo 96, fracción cuarta de la Constitución, para conocer de este tipo de asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al final, por mayoría de votos, se determinó la competencia de la Sala Superior para resolver esta impugnación y confirmar los topes de gastos personales de campaña, que van desde los 220,326 pesos con 20 centavos para aspirantes a juzgado de distrito, que fue el tope que había establecido el INE en un primer acuerdo para todos los cargos, hasta 1,468,841 pesos con 33 centavos para aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la decisión de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para designar a José Luis Arévalo Romo como titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE. Se declararon infundados los agravios que presentó el consejero electoral Martín Faz en su demanda. El proyecto hace hincapié en que el hecho de que sea un órgano colegiado el que defina situaciones propias de sus atribuciones constitucionales no significa que todas las decisiones de nombramientos puedan o deban tomarse por el Consejo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Así llegamos al final de este semanario. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Sigue este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto analizar y resolver 3 controversias constitucionales en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la capital del país. Gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.